Mi suegra me pidió que no asistiera a su cumpleaños. Luego me acusó de faltarle al respeto delante de toda la familia. Siempre he sabido que las relaciones con las suegras requieren una delicadeza especial. Después de 4 años de matrimonio con Michael, todavía no he dominado este arte en particular. No es que Margaret y yo tengamos una hostilidad abierta o discusiones constantes. Es más bien como una guerra fría. Cortesía a flor de piel y sonrisas en las reuniones familiares, pero una tensión subyacente que casi se puede tocar. La semana que viene, Margaret cumple 60 años, una fecha señalada. Durante las 2 últimas semanas he sentido una creciente ansiedad. Las grandes reuniones familiares nunca han sido una fuente de alegría para mí, especialmente con la familia de mi marido, donde todavía me siento como una extraña a pesar del anillo de boda y de los casi 5 años que llevo con Michael. Nuestra historia empezó como muchas otras. Nos conocimos a través de amigos comunes en una cena. Michael no era la persona más ruidosa de la sala. Había algo en su tranquila confianza que me llamó la atención de inmediato. Hablamos toda la noche, olvidándonos de los demás. Luego vinieron las citas, las flores, los viajes de fin de semana a la costa. Me enamoré rápida y profundamente. Michael era tierno, cariñoso, siempre atento a mis necesidades. Nuestra relación se desarrolló rápidamente y en 6 meses ya vivíamos juntos. Pero con su madre, la conexión nunca se formó. Durante nuestro primer encuentro, me miró de arriba abajo, frunció ligeramente los labios y sonrió con dureza. Lo atribuí al recelo natural de una madre hacia la novia de su único hijo. Ingenuamente, pensé que con el tiempo encontraríamos puntos en común. Mirando ahora hacia atrás, comprendo que el problema era más profundo. Margaret era una de esas mujeres para las que un hijo no es solo un niño, sino una extensión de sí misma, y cualquier mujer cerca de él era percibida como una amenaza. Recuerdo la planificación de nuestra boda. Lo que debería haber sido un momento feliz se convirtió en una pesadilla por culpa de Margaret. Lo criticó todo. El lugar de celebración, demasiado pretencioso. El menú, ¿dónde están los platos tradicionales? Mi vestido. En mi época, las novias elegían estilos más modestos. La lista de invitados. Cuando Michael y yo insistimos en nuestras opciones, se ofendió y no habló con su hijo durante una semana. Al final, Michael cedió en varias cuestiones para mantener la paz. Esa fue la primera vez que vi este patrón que nos seguiría durante años. Su madre presionaba, manipulaba, se ofendía, y su hijo cedía para no disgustarla. Después de la boda, nos instalamos en un pequeño apartamento en el centro. Margaret vivía en otra parte de la ciudad, a unos 30 minutos en coche, pero mi suegra no tardó en encontrar la manera de meterse en nuestras vidas. Llamaba a Michael varias veces al día, a menudo aparecía casualmente cerca de su lugar de trabajo al final de la jornada, y le invitaba a cenas imposibles de rechazar. También le recordaba constantemente diversas obligaciones familiares, tradiciones, cumpleaños de parientes lejanos, todo lo que supuestamente requería su presencia. Si Michael se negaba, ella suspiraba con fuerza al teléfono y le hacía temblar las manos. Intenté establecer límites. Con delicadeza le dije a Michael que necesitábamos más tiempo juntos, que su madre estaba demasiado involucrada en nuestras vidas. Estuvo de acuerdo, prometió hablar con ella, pero al final todo siguió igual. Me daba cuenta de lo difícil que le resultaba enfrentarse a su madre, de lo mucho que temía decepcionarla o enfadarla. Poco a poco empecé a ceder para no crear más tensión en nuestra relación. Quizá ese fue mi mayor error. Recuerdo la celebración del cumpleaños de Margaret el año pasado. Horneé una tarta. Pasé mediodía en ella, encontré una receta especial con frambuesa y chocolate blanco. Cuando llegamos, saqué con orgullo la tarta de su caja. Margaret apenas echó un vistazo a mi creación. Dijo que estaba a dieta y que no podía comer dulces. Luego cogió un trozo de tarta comprada en la tienda que había traído la tía de Michael. Se relamió y dijo: «Esto sí que tiene sabor, como cuando yo era niña». Me quedé allí con la sonrisa congelada, sintiendo cómo la sangre me subía a la cara. Michael fingió no darse cuenta, y eso fue quizá lo más doloroso.
Hablaba con entusiasmo de fútbol con su tío, evitando cuidadosamente mirar en mi dirección, y yo me quedé de pie sosteniendo un plato con la tarta sin tocar, sintiéndome tan humillada que deseaba que el suelo me tragara entera. Hubo otros episodios, como cuando preparé paella para el cumpleaños de Michael, y Margaret se pasó un buen rato examinando su plato antes de comentar despreocupadamente que su hijo prefería el guiso de carne tradicional, no esta comida exótica. Aunque yo sabía con certeza que a Michael le encantaba la paella, me lo había dicho muchas veces. Todas estas pequeñas cosas se acumulaban, creando un fondo constante de tensión y desconfianza, pero intenté contenerme, evitar las escenas, esperando que la situación cambiara con el tiempo. No quería poner a Michael en una situación en la que tuviera que elegir entre su madre y yo. Veía cómo luchaba, dividido entre nosotros, y lo sentía por él. Cuando se acercaba el 60º cumpleaños de Margaret, me puse a pensar en qué regalarle. Quería encontrar algo especial que pudiera romper el hielo entre nosotras. Al final, elegí un elegante pañuelo de seda y un set de lujosos productos para el cuidado de la piel que, según Michael, a Margaret le encantaban. El regalo me costó casi 1/3 de mi sueldo mensual, pero decidí que merecía la pena. Quizá este gesto marcaría por fin el comienzo de una mejor relación entre nosotros. Una tarde, aproximadamente una semana antes del cumpleaños, Michael y yo estábamos sentados en la cocina. Yo estaba cortando verduras para una ensalada y él miraba algo en su teléfono. Le pregunté por los planes para el cumpleaños de su madre, sugiriéndole que decidiéramos de antemano a qué hora salir y qué más comprar además del regalo principal. Michael levantó la vista del teléfono con una expresión extraña. Dijo que su madre le había llamado esa misma tarde y le había sugerido que no fuera a la fiesta. Según ella, habría muchos parientes que yo no conocía. El ambiente podría estar un poco tenso debido a recientes conflictos familiares, y yo podría sentirme incómoda. Se suponía que estaba preocupada por mí, por mi bienestar. Me quedé helado con el cuchillo en la mano. Todo en mi interior se enfrió. ¿No asistir al cumpleaños de mi suegra? Esto era demasiado, incluso para nuestra complicada relación. Le pregunté a Michael si su madre realmente no quería verme en su celebración. Empezó a murmurar algo incoherente, que no lo decía exactamente en ese sentido, que solo estaba preocupada por mi comodidad, sabiendo lo difícil que me resulta estar en grandes reuniones de gente desconocida. Por sus ojos me di cuenta de que no estaba siendo del todo sincera. A lo largo de los años de convivencia, había aprendido a reconocer cuándo Michael ocultaba algo o le restaba importancia para evitar disgustarme. Normalmente, se trataba de cosas relacionadas con su madre. Dejé el cuchillo, me limpié las manos y me dije que necesitaba oírlo directamente de ella. Cogí el teléfono y marqué el número de mi suegra. Margaret contestó al cuarto timbrazo. Le pregunté cómo estaba y cómo iban los preparativos del cumpleaños. Luego le pregunté directamente si era cierto que prefería no verme en su fiesta. Hubo una pausa. Entonces, Margaret empezó a hablar en ese tono suyo tan especial, aparentemente suave, pero con claros matices de acero. Dijo que yo la había malinterpretado. La fiesta sería grande, agotadora, con numerosos parientes y conversaciones familiares. Dados nuestros pequeños desacuerdos en el pasado, pensó que yo podría sentirme incómodo, así que si quería faltar, lo entendería perfectamente. Su voz tenía una mezcla perfectamente medida de preocupación y condescendencia. Yo sabía perfectamente que esto no era más que un juego. Quería que no viniera, pero formuló su deseo como si pensara en mis intereses. Típica agresión pasiva, tan difícil de desenmascarar. La escuché, sintiendo cómo una oleada de dolor e irritación crecía en mi interior. Su tono, sus palabras, todo estaba calculado para mantener la apariencia de corrección y al mismo tiempo dejármelo claro. No me querían allí. Ni siquiera había formulado bien una respuesta cuando añadió una frase que acabó por aclararlo todo. Sería mejor que no vinieras. Será más relajado. Y a Michael le resultará más fácil relacionarse con familiares a los que hace mucho que no ve. Esa frase me sentó como una bofetada.
así que no se trataba en absoluto de mi comodidad, sino de que supuestamente yo impedía a Michael relacionarse plenamente con su familia, como si yo fuera una carga que lo alejara constantemente de su verdadera familia. Le agradecí a mi suegra su preocupación y le dije que pensaría en su sugerencia. Mi voz sonaba tranquila, aunque por dentro me hervía la indignación. Después de esta conversación, me quedé sentada en el balcón durante un buen rato, mirando fijamente a la oscuridad, intentando controlar mis emociones. Era finales de mayo y el aire cálido del atardecer estaba impregnado del aroma de los árboles en flor. A lo lejos sonaba música y se oían risas. La vida normal continuaba, mientras yo permanecía sentada abrazándome las rodillas, sintiéndome más sola que nunca. Michael se acercó varias veces, preguntando si todo iba bien. Le conté palabra por palabra toda mi conversación con su madre. Frunció el ceño. Dijo que probablemente mamá se había expresado mal y que tal vez sería mejor que me saltara a la fiesta para no crear tensiones. Prometió no quedarse hasta tarde y sugirió que tal vez podríamos ver una película juntos después. En ese momento me sentí increíblemente sola. Mi propio marido no se puso de mi parte, no me defendió. En cambio, me sugirió que cediera y me quedara en casa mientras él lo celebraba con su familia. Y eso a pesar de que yo estaba dispuesta a gastarme una cantidad considerable en un regalo para una mujer que ni siquiera quería verme en su cumpleaños. No monté ninguna escena. Me limité a decir tranquilamente que si todos estarían más cómodos sin mí, por supuesto que no iría. Aquella noche no pude dormir durante mucho tiempo. Me quedé mirando al techo, pensando en nuestro matrimonio, en cómo habíamos llegado a este punto. Michael y yo nos queríamos. Teníamos mucho en común. Estábamos bien juntos. Pero la sombra constante de su madre envenenaba nuestra felicidad. Me preguntaba, ¿cambiaría esto algún día? ¿Crecería por fin Michael y se separaría de su madre? ¿Se independizaría de verdad? ¿O tendría que luchar por un lugar en su corazón con una mujer que cree tener más derechos sobre él que yo durante el resto de mi vida? A la mañana siguiente, cancelé el pedido de la bufanda y los productos para el cuidado de la piel, decidiendo que encontraría un mejor uso para ese dinero. El cumpleaños estaba previsto para el sábado. Michael y yo apenas hablamos del tema en los días restantes. Se limitó a decir que iría un ratito para felicitar a su madre y no ofender a los familiares. Asentí y le dije que lo entendía. El día del cumpleaños me desperté temprano. Michael aún dormía. Me levanté tranquilamente, preparé el desayuno y el café. Cuando se despertó, desayunamos juntos, hablando de cosas intrascendentes. No mencionamos la próxima celebración. Hacia las 3 de la tarde, Michael empezó a prepararse. Le ayudé a elegir una camisa y le recordé que no olvidara la tarjeta que habíamos comprado juntos. Cuando estaba en la puerta preparado para salir, sentí una repentina punzada de arrepentimiento. Después de todo, un 60 cumpleaños es una fecha importante. Tal vez debería haberme obligado a ir. Pero Michael me dio un beso en la mejilla. Dijo que no llegaría tarde y se marchó. Cerré la puerta tras él y me quedé sola en el apartamento vacío. El resto del día transcurrió con una lentitud dolorosa. Intenté distraerme. Limpié el apartamento, fui de compras, me compré un vestido nuevo. Pero mis pensamientos volvían constantemente a la fiesta de cumpleaños, a lo que estaba pasando allí, de qué estaban hablando, si se acordaban de mí. Pasé la noche viendo una serie que tenía ganas de ver. Pedí una pizza, abrí una botella de vino. Intenté no mirar el móvil ni pensar en lo que estaba pasando en la fiesta de cumpleaños. No funcionó bien. Mi imaginación pintaba imágenes de una alegre celebración familiar, donde todos reían, se abrazaban, se hacían fotos. Y yo no estaba allí, como si no existiera en la vida de esa familia. Michael regresó sobre las 11 de la noche. Olía a alcohol, pero no estaba borracho, solo un poco achispado. Le pregunté cómo había ido la fiesta. Dijo que todo había ido bien, que su madre estaba contenta y que sus parientes le enviaban recuerdos. Le pregunté si alguien había preguntado por el motivo de mi ausencia. Michael vaciló,
Luego dijo que un par de personas habían preguntado, pero explicó que yo no me encontraba bien. Era mentira, y los dos lo sabíamos. Podía verlo en sus ojos, en la forma en que evitaba mi mirada, pero no le presioné. Algo en mi interior me decía que no estaba siendo del todo sincero, pero yo estaba demasiado agotada emocionalmente para insistir. Nos fuimos a la cama y me quedé despierta mucho tiempo, mirando al techo y pensando en lo extraña que es la vida. Llevo 4 años casada y aún no formo parte de la familia de mi marido. El martes, cuando volvía del trabajo, recibí una llamada de Jennifer, la mujer del primo de Michael. No éramos íntimas, pero siempre nos llevábamos bien en las reuniones familiares. Era una de las pocas parientes de mi marido que me trataba sin prejuicios. Me preguntó cómo estaba y de repente dijo algo que lo puso todo patas arriba. «Oye, ¿qué ha pasado? Todo el mundo hablaba de cómo desairaste a la madre de Michael en su cumpleaños». Me detuve en medio de la acera sin dar crédito a lo que oía. Jennifer continuó hablando, claramente sin comprender el efecto que estaban teniendo sus palabras. Según ella, en la fiesta todos se preguntaban por qué no había venido. Margaret, resultó, había contado a todo el mundo cómo había llamado personalmente para invitarme, cómo quería ver a toda la familia junta por su cumpleaños. Y luego, cuando le preguntaban por mi ausencia, suspiraba tristemente y decía, «Supongo que tenía cosas más importantes que hacer que mi cumpleaños». Jennifer describió el ambiente de la fiesta como extraño. Muchos invitados cuchicheaban, comentando mi ausencia. Algunos incluso se acercaron a Michael con simpatía, diciendo lo difícil que debe ser para él con una esposa tan irrespetuosa. Y Margaret aceptó estas condolencias con el aire de una mártir que soporta estoicamente los golpes del destino. Escuché a Jennifer y me puse literalmente roja de indignación. Mi suegra no solo me había pedido que no viniera, sino que lo había utilizado para dejarme en mal lugar delante de toda la familia. ¿Y Michael? ¿También había participado en la representación? ¿O se había callado cobardemente cuando su madre me menospreciaba? Jennifer me dijo que me llamaba porque toda la situación le parecía extraña. No me conocía como un alborotador, sino como una persona razonable y educada. Y ahora quería escuchar mi versión de los hechos. Le conté todo con sinceridad. De cómo mi suegra me había pedido que no viniera, de cómo Michael no me había defendido, de cómo me había sentido estos últimos días. Cuando terminé, me dijo que ahora entendía muchas cosas y que sentía mucho lo que había pasado. Y añadió que, por desgracia, no era la primera vez que Margaret se comportaba así. De camino a casa, me sentí abrumada por las emociones. Dolor, rabia, decepción. Pero lo más fuerte de todo era el sentimiento de traición. Me sentí traicionada 2 veces. Primero por mi suegra, que me había tendido una trampa deliberadamente, y luego por mi marido, que lo había permitido, que no me había defendido, que no había dicho la verdad, sino que había apoyado la mentira de su madre. Llegó del trabajo sobre las 7. Me reuní con él en la cocina, sin intentar ocultar mi estado. Michael se dio cuenta enseguida de que algo iba mal y me preguntó con cautela qué había pasado. Le conté lo de la llamada de Jennifer y lo que al parecer había pasado en la fiesta de cumpleaños. Con cada palabra que decía, fruncía más el ceño. Cuando terminé, permaneció largo rato en silencio, mirando fijamente la mesa. Finalmente, levantó la vista y dijo que tal vez Jennifer lo había entendido mal o había exagerado. Su madre nunca había dicho nada malo de mí, solo lamentaba que no pudiera ir. Le pregunté directamente. ¿Sabía él que se estaba diciendo a todo el mundo que yo había ignorado la invitación? Volvió a dudar y luego pronunció una frase que me dejó devastada. Probablemente mamá entendió mal vuestra conversación. Estaba segura de que te había invitado. No podía creer lo que oía. Había estado allí mismo cuando hablaba con su madre por teléfono. Había oído nuestra conversación. Definitivamente sabía que ella me había pedido que no viniera. ¿Y ahora fingía que esa conversación no había existido? Fue entonces cuando decidí ir hasta el final. Le dije que quería hablar con su madre y aclarar la situación. Michael empezó a tratar de disuadirme, alegando que solo exacerbaría el conflicto, pero yo me mantuve firme.
Cogí el teléfono y marqué el número de mi suegra. Margaret contestó casi de inmediato. Fui directa al grano. Le pregunté por qué había dicho a todo el mundo que yo había ignorado su invitación, cuando en realidad ella misma me había pedido que no viniera. Hubo una pausa al otro lado. Entonces, mi suegra empezó a hablar en el mismo tono suave pero firme. Me dijo que me había explicado mal. En ningún momento me había pedido que no fuera, solo me había sugerido esa opción por si me sentía incómoda. Esperaba que mostrara respeto y viniera a felicitarla por su cumpleaños, o al menos la llamara ese día. Observé la reacción de Michael. Estaba sentado frente a mí y yo había puesto el teléfono en el altavoz a propósito para que pudiera oír cada palabra. Miraba hacia un lado, evitando mi mirada. Era evidente lo incómodo que se sentía, que no sabía de qué lado ponerse. Me quedé tan sorprendido por esta mentira descarada que por un momento me quedé sin habla. Y entonces, con la voz ya descontrolada, le recordé sus propias palabras. «Será mejor que no vengas. Estará más relajada». Ella me contestó que estaba sacando frases de contexto y malinterpretándolas. Y luego añadió una frase que terminó de rematarme. «Al menos podrías haber llamado. Es la mínima cortesía que podías haber mostrado». Miré a Michael, que estaba sentado cerca y había oído toda la conversación. Parecía perdido y descontento, pero no hizo el menor intento de intervenir. No dijo nada. «Mamá, ambos recordamos que le pediste a Emma que no viniera». No me defendió, no me apoyó. Y en ese momento me di cuenta de que estaba sola en esta batalla, que el marido en quien había confiado, a quien había amado, no estaría a mi lado en un momento difícil. Terminé la llamada con un escueto «Siento haberle molestado» y colgué. Se hizo el silencio. Michael intentó decir algo, pero levanté la mano para impedírselo. Necesitaba estar sola y reflexionar. Salí del apartamento y deambulé por las calles nocturnas durante largo rato, intentando procesar todo lo que había sucedido. Cuando volví a casa, ya era tarde, alrededor de las 11. Michael me esperaba en la cocina, sentado con una taza de té sin tocar. Parecía agotado. Tenía los ojos enrojecidos como si hubiera estado llorando. Me senté frente a él, dispuesta a continuar la conversación. Él habló primero. Dijo que todo este tiempo había estado intentando comprenderse a sí mismo, sus sentimientos, que le resultaba difícil estar atrapado entre dos fuegos, su madre y su mujer, que nos quería a los dos y que no quería perder a ninguno de los dos. Le pregunté si comprendía que su madre estaba poniendo deliberadamente a toda la familia en mi contra, que había mentido sobre la situación del cumpleaños para hacerme quedar como una mala nuera. Asintió, pero enseguida añadió que no creía que su madre lo hubiera hecho intencionadamente. Tal vez solo había malinterpretado la situación, tal vez todo había sido un malentendido. Le escuché y no podía creer lo que oía. Después de todo lo que había pasado, todavía le ponía excusas. Seguía buscando justificaciones lógicas para sus actos, en lugar de reconocer lo evidente. Su madre nos manipulaba conscientemente a él, a mí, a toda la familia. Le dije todo esto directamente, sin gritos ni histeria, solo exponiendo los hechos. Le dije que estaba cansada de ser el saco de boxeo de su madre, cansada de que mi propio marido fuera incapaz de protegerme de acusaciones injustas, que necesitaba una pareja en la que pudiera confiar, que estuviera a mi lado en las buenas y en las malas, como nos habíamos prometido en nuestra boda. Por la mañana ya había tomado una decisión. Durante el desayuno le dije a Michael que quería irme con mis padres unos días para pensarlo todo. Él asintió, sin intentar disuadirme. Quizá también comprendió que necesitábamos una pausa, que las cosas no podían seguir así. Mis padres vivían en un pueblo vecino, a unas 2 horas en coche. Llamé a mi madre, le dije que venía, empaqué mis cosas y me fui ese mismo día. La casa de mis padres me acogió con calidez y cariño. Mamá se dio cuenta enseguida de que algo iba mal, pero no hizo preguntas. Se limitó a abrazarme, preparó mi té de menta favorito y me dio espacio para decidir cuándo estaría preparada para no hablar. Por la noche, sentada con mamá en la cocina tomando té, por fin me derrumbé y le conté toda la historia.
Me escuchó atentamente, sin interrumpirme. Cuando terminé, suspiró y dijo que, por desgracia, estas situaciones no eran raras. Las suegras solían proteger celosamente a sus hijos de sus esposas, sobre todo si el hijo era hijo único, como Michael. Me recordó una cosa importante. El matrimonio no es solo la unión de dos personas, es también el entrelazamiento de dos familias, dos historias, dos modelos de relaciones. Y a veces, por mucho que la gente se quiera, esas diferencias pueden ser insalvables. Le pregunté a mamá qué debía hacer a continuación. Me contestó que no podía decidir por mí, pero me aconsejó que pensara detenidamente si Michael estaba preparado para formar su propia familia o si seguiría siendo siempre un niño de mamá. Y me dijo otra cosa importante. Callar en una situación así significa estar de acuerdo con la injusticia. Pasé 3 días en casa de mis padres. Michael llamaba todas las noches, preguntando cómo estaba, cuándo volvería. Yo daba respuestas evasivas. Tenía que decidir cómo vivir a partir de ahora, y esta decisión no era fácil. Quería a Michael. Habíamos vivido juntos 5 años. Teníamos planes, sueños, un futuro compartido. Pero también comprendí que no podía ser feliz en una relación en la que no estaba protegida, en la que mis sentimientos y mi verdad no eran tan importantes como la tranquilidad de mi suegra. Al 4.º día, recibí una llamada de Jennifer. Me dijo que, después de nuestra conversación, ella también había hablado con varios familiares y había descubierto que, efectivamente, la situación era exactamente como yo había sospechado. Margaret había estado creando deliberadamente una impresión negativa de mí, y no solo en la fiesta de cumpleaños. A menudo se quejaba a sus parientes de lo fría y arrogante que era, de que no respetaba las tradiciones familiares. Sin embargo, en mi cara siempre se mostraba educada, la clásica agresión pasiva. Esta llamada fue la gota que colmó el vaso. Decidí que ya no permanecería en silencio. Recogí mis cosas, me despedí de mis padres y volví a casa. Michael me recibió con cautela, evidentemente sin saber qué esperar. Le propuse que nos sentáramos y habláramos seriamente. Le conté todo lo que había aprendido de Jennifer. Le dije que no podía ni quería seguir viviendo en una situación en la que mi suegra me manipulaba y me menospreciaba a mis espaldas, y él era incapaz de proteger a su mujer. Se lo puse muy claro: o resolvemos juntos este problema y él adopta por fin una postura clara, o no veo ningún sentido a continuar con nuestro matrimonio. Michael parecía conmocionado. Empezó a decir que me quería, que no quería destruir nuestra familia. Pero cuando le pregunté si estaba dispuesto a ponerse abiertamente de mi parte en el conflicto con su madre, volvió a murmurar algo sobre que no quería elegir entre nosotros y romper las relaciones con sus padres. Michael, le dije mirándole directamente a los ojos, nadie te pide que rompas las relaciones con tu madre. Solo deja de permitir que te controle a ti y a nuestra vida. Deja de callarte cuando mientes sobre mí. Sé un hombre, no un niño de mamá. Estas palabras me tocaron la fibra sensible. Por primera vez vi algo nuevo en sus ojos. No sumisión ni miedo, sino determinación. Se levantó en silencio, cogió su teléfono y marcó el número de su madre. Lo que ocurrió a continuación cambió para siempre nuestra relación. Michael simplemente le dijo a su madre que sabía la verdad sobre la situación del cumpleaños y sobre cómo ella había estado poniendo a los familiares en mi contra durante años. Que la quería y que siempre la querría, pero que no permitiría que siguiera interfiriendo en su vida familiar, que si quería verle feliz, tenía que aceptar su elección y a su mujer. No sé qué respondió Margaret. Salí al balcón para darles intimidad para hablar. Cuando volví, Michael estaba sentado en el sofá, con la cara entre las manos. Me senté a su lado y le abracé. Se volvió hacia mí y me dijo: «Lo siento. Debería haber hecho esto hace mucho tiempo». En ese momento me di cuenta de que tal vez no todo estaba perdido, que quizá nuestro matrimonio aún podía salvarse, que Michael por fin había empezado a crecer, a salir de la influencia de su madre y a convertirse en una persona verdaderamente independiente. Han pasado 3 meses desde entonces. Michael y yo hemos hablado mucho, hemos ido a un terapeuta familiar,
hemos aprendido a reconstruir los límites y a volver a confiar el uno en el otro. Sigo sin comunicarme con sus padres. Acordamos que primero teníamos que fortalecer nuestra propia unión. Michael los ve sin mí y no me opongo a ello. Lo principal es que ahora ha establecido claramente los límites y no permite que su madre interfiera en nuestra vida ni hable mal de mí. No sé qué pasará después con nuestro matrimonio. Tal vez seamos capaces de superar esta crisis y salir fortalecidos de ella. O quizá en algún momento me dé cuenta de que algunas heridas son demasiado profundas para cicatrizar del todo. Pero de una cosa estoy segura: callar significa estar de acuerdo, y a veces merece la pena arriesgarlo todo para defender tu verdad y tu dignidad. Aunque exista la posibilidad de perder a tu familia, perderte a ti mismo cuesta mucho más.